Han pasado 25 años desde que hice El impacto de lo nuevo, una serie de 8 ensayos visuales sobre la relación de la pintura, la escultura y la arquitectura para resolver los grandes temas culturales de los últimos 100 años. Un punto de vista personal del arte moderno en el siglo XXI. Quise explicar cómo el arte intenta ir siempre un paso por delante. Definir quiénes éramos, lo que significaba vivir en ese tiempo y lo que podría depararnos un futuro desconocido y quizá sorprendente. Pero una vez terminado el siglo XX y viviendo en una cultura donde todo pasa, es un buen momento para reexaminar al menos algunas de las demandas del arte moderno y añadir un capítulo final, examinando lo bueno, lo malo y la importancia de conocer la diferencia. Hoy lo nuevo en el arte no parece importar mucho porque es lo esperado. Es la política museística, pura rutina. Quizá el impacto de lo nuevo ya no importe a nadie. Pero en ese caso es importante que el espectador sepa decidir si la obra de arte tiene un pequeño toque de novedad o si tiene algo fresco y vital que decir. El impacto de lo nuevo, 25 años después. Hace más de 100 años el mundo estaba sorprendido ante la visión de la Torre Eiffel alzándose extraña sobre el horizonte de París. La torre se veía desde cualquier punto de la ciudad. Nada escapaba a ella. Era la imagen de una nueva era. La estructura parecía expresar la energía y la confianza que el arte podía ofrecer. Y lo más importante es que contó con el apoyo del gran público. Millones de personas, residentes y visitantes, se dejaron llevar por el sentimiento de una nueva era que la torre hacía realidad. $80 años después, cuando se construyeron las Torres Gemelas en Nueva York en los años 70, la gente no pensó igual. 4.000 metros cuadrados de oficinas confirmaron que los negocios prosperaban y que la parte baja de Manhattan sustituía poco a poco a Londres como centro mundial del mercado financiero. También confirmaba algo más, pero lo dimos por sentado. En su burda confianza, las Torres Gemelas eran el emblema de una sociedad contenta consigo misma y con el mundo, y aparentemente inexpugnable. El 10 de septiembre de 2001 nada podía habernos preparado para los ataques terroristas a las Torres Gemelas del día siguiente y para el impacto de su caída. Yo lo vi todo desde la ventana de mi apartamento. La enorme desintegración, el desmoronamiento, la increíble magnitud de la catástrofe. Reproducida 1 millón de veces, la caída de las torres se ha convertido en una de las imágenes emblemáticas del siglo XX. Para cualquiera con conocimientos de la Biblia, también sugiere la caída de la Torre de Babel. Todos tendemos a generalizar, pero es fácil ver la construcción de la Torre Eiffel como el comienzo de la era moderna y la caída de las Torres Gemelas como su terrible final. La caída de las Torres Gemelas generó un arsenal de imágenes a través de las cuales recordamos el horror, la crueldad y la violencia del siglo XX. La bomba atómica, los campos de exterminio de la Segunda Guerra Mundial, el asesinato de John Kennedy. Pensando en aquellos acontecimientos, a veces me pregunto por qué los artistas contemporáneos los han representado en tan pocas ocasiones. Mientras intento imaginar qué habrían hecho los grandes pintores del pasado. ¿Cómo habría pintado Turner el gran hongo radioactivo? ¿Cómo habría representado Goya la liberación de Belsen? O David
el asesinato de Kennedy. Hubo una época en la que el arte tuvo mucho que decir sobre el mundo y sus acontecimientos. En 1937, Picasso pintó la mayor invectiva contra la violencia en el arte moderno, el Guernica. Fue inspirado por un acto de guerra, el bombardeo de la ciudad vasca por la aviación alemana durante la Guerra Civil Española, a petición del general del bando nacional, Emilio Mola. Puede que el Guernica no sea el mejor cuadro de la historia, pero fue sin duda la última pintura de cierta importancia que se inspiró en un tema político con la intención de cambiar la opinión de un gran número de personas sobre el poder. En el vestíbulo del edificio de las Naciones Unidas en Nueva York cuelga una reproducción que recuerda a todos los horrores de la guerra. Pero ahora, aquello nos queda muy lejos. En enero de 2003, cuando Colin Powell llegó a Naciones Unidas para hablar de la guerra en Irak, el Guernica estaba discretamente cubierto por una cortina azul. Ya no hacemos ese tipo de arte. Y hoy las obras de arte más controvertidas no relatan los horrores de la guerra, sino las fobias personales de los artistas. Solo hay que acudir a una gran muestra de arte contemporáneo, como la Bienal del Museo Whitney de Nueva York, para ver que todo es demasiado pretencioso. Los artistas buscan impactar con un golpe inmediato. Cualquier cosa que llame la atención, cualquier cosa para decir, aquí estoy, he llegado, soy diferente. Sea lo que sea, se trata de causar un efecto inmediato. Imágenes fácilmente comprables y vendibles. Esto es lo que solían hacer en Notting Hill Gate en 1964. El problema es que si vives lo suficiente y estás en una cultura de recuperación, al final nada es nuevo. Es como pensar que el arte occidental comenzó con Andy Warhol. In this atmosphere, artists are treated like stars. Social glamour is the criterion for star quality. Andy Warhol hizo más que ningún otro artista por convertir el mundo del arte en un negocio. Aunque sus últimos trabajos resultaron poco convincentes, repetitivos e incluso kitsch, el principal mensaje de su carrera nos llegó alto y claro. El modelo principal del arte era la moda. Sus pinturas, con mucho estilo en la pantalla de serigrafía, imitaban la relación de gaze y empatía inducida por los medios de comunicación. El banal impacto del formato tabloide, el caos visual y los colores chillones de televisión, la sensación de saturación y anestesia provocado por ambos. Dos Elvis son mejor que uno. Y una Marilyn, estampada como un sello chillón sobre una lámina de oro, puede convertirse en una parodia traviesa y grotesca de la fijación de Warhol por la Virgen María desde su infancia, de la pretenciosa magnificación de las estrellas mediáticas por una cultura laica y de las similitudes entre ambas. Quiero ser una máquina, decía Andy. No logró su gran ambición. Probablemente ningún artista lo haga, pero dejó este extraño legado con el que se obsesionaron artistas posteriores, llegando a producir supuestas novedades en serie. Hoy lo más cercano a la factoría Warhol con su ejército de ayudantes es el estudio de Jeff Koons.
Quise conocerle porque probablemente es el más famoso de los artistas vivos de Norteamérica. Nacido en Filadelfia en 1955, Kunz empezó muy joven, redisponiendo los objetos del escaparate de la tienda de su padre. Financió sus obras vendiendo artículos en la Bolsa de Nueva York y comenzó su carrera artística metiendo objetos de consumo en cajas de plexiglás. Cualquier cosa, desde aspiradoras a pelotas de baloncesto. Un truco que aprendió de Marcel Duchamp, un artista que se hizo famoso con sus esculturas ready-made en los años 10 y 20 del siglo pasado. A mediados de los 80, Kunz se concentró en reproducir maquetas de tren de acero inoxidable que en su día había contenido whisky Jim Beam. Cayó en una especie de pornografía atractiva y superficial tras su matrimonio con la política y estrella del porno italiana Cicciolina, en una serie llamada Hecho en el cielo. Después tomó imágenes de anuncios de artículos de lujo, haciendo que sus ayudantes pintaran réplicas exactas con un propósito que nunca he sido capaz de entender. Como Warhol, se ha enganchado a la imaginería publicitaria de una era e intenta convertirla en iconografía. Sus esculturas de sujetos como la pantera rosa son moldeadas en porcelana, como un souvenir gigante. Usa la misma técnica con la religión, como esta copia de la estatua de San Juan Bautista de Leonardo, como si su obra y la de Leonardo fueran de alguna manera la misma. La religión es reducida a los famosos, una especie de apoteosis reversible que queda clara en su escultura de Michael Jackson y su mono Bubbles. Michael es una persona que hace cualquier cosa por su arte. No deja de transformarse. Quería tener un gran público y en aquel momento el público le respondió. Michael era un símbolo de la cultura de la fama que se lleva ahora y de todo lo que se hace por esa cultura. Se podría decir que le di una simbología casi cristiana al colocarle en ese tipo de postura parecida. ¿Está salvando el alma de ese pequeño ángel? Creo que tiene más que ver con un sentido de la evolución y de la eternidad. Pero en esta pieza hay un componente trágico. La tragedia está ahí. Había tragedia en lo que Michael se estaba haciendo a sí mismo y siempre hay tragedia en cómo la cultura trata a los famosos. Me inspiré en la escultura del Renacimiento. Pensé en el Vaticano y en cómo el Vaticano usaba el arte. Está en esa tradición. Pensaba en Miguel Ángel y en su piedad. La farsa de Kunz, que quizá ni siquiera sea una farsa, es creer que es descendiente natural de los grandes artistas del pasado, interpretando la iconografía religiosa con un toque contemporáneo que aspira al mismo nivel de fama y verdad eternas. Quizá, si colocas tu nombre junto al de Miguel Ángel, la gente empieza a verte con la misma luz. Pero si vas a Italia y contratas a artesanos para que trabajen para ti, entonces puedes empezar a tomarte a ti mismo más en serio. Vi La expulsión del paraíso, de Masaccio, y esa fue la génesis de la obra. Me emocionó la expulsión. Pero la expulsión es profundamente pesimista. Es una imagen trágica. Adán y Eva acaban de perderlo todo, han perdido la fuente de su felicidad y son expulsados del paraíso. ¿Qué relación tiene eso con su obra? La humanidad. Estamos así desde aquel momento y debemos vivir así. Por eso, la gente siente culpa y vergüenza. Mi obra trata de la culpa y la vergüenza. El sexo es un tema muy común en la obra de Kunz. A veces de forma sutil, otras explícita y otras confusa, como en esta mujer en la bañera, sin media cabeza, sorprendida por un buceador con snorkel.
He intentado relacionar la culpa y la vergüenza cultural con las que la gente siente con la masturbación. La mayoría de los niños entran en contacto con sus cuerpos cuando se bañan. Pero hay dos cosas representadas en esta joven. Es una imagen de masturbación, pero está cubriéndose los pechos. Es diferente. Desde el momento en que hay una bañera, el espectador también siente la culpa y la vergüenza porque de alguna manera quiere participar en aquello que ocurre aquí. Ella está avergonzada, intenta protegerse, pero la imagen termina ahí. Es muy sensual. Te dan ganas de tocarle las manos, los brazos. Se podría decir que está a medio camino entre la víctima y el verdugo. Pero el voyeur, el que interfiere en la escena, también está mutilado. No hay forma de que encaje en esta imagen, ¿no es así? Exacto. Él nos representa a nosotros debajo del agua, con el snorkel. Hoy Kunz y sus ayudantes trabajan en una serie de grandes juguetes infantiles. Juegan con materiales, perros y langostas inflables que luego recubren de aluminio. Así adquieren peso y una especie de gravitas. Nadie cuestiona la obra porque Kunz es un sólido valor en el mercado. Su mujer en la bañera se vendió por $1.700.000, la pantera rosa por $1.800.000 y el tren de botellas de whisky por 5 millones. En los últimos 25 años me ha sorprendido mucho el aumento de los precios y el volumen del mercado del arte. $100 millones por un Picasso retiran la obra de los ojos del público. Es como si solo pudiera pertenecer a los millonarios. Lo mismo ocurre con otras muchas obras de Picasso. Esta ocultación de la obra al espectador común es una forma de vandalismo espiritual, una obscenidad cultural. ¿Qué está pasando? Thea Westrick dirige un servicio de asesoramiento para coleccionistas, calculando el valor de la obra e informando al neófito sobre quién está de moda y quién no, y por qué el arte se ha convertido en una inversión tan popular para los coleccionistas. La realidad del coleccionismo es el deseo de poseer, de mirar, el deseo de aprender y de tener. Eso nunca cambia. La historia del coleccionismo es muy rica. Lo que difiere ahora es la naturaleza del mismo, porque hay más gente que puede participar en el mercado. ¿Por qué quieren hacerlo? Es sexy, divertido, engancha, va a un gran ritmo, es oportunista, trata de nuestra cultura y nuestro tiempo. Lo entiendes y lo puedes tener. Poseer objetos que otra gente percibe como valiosos confiere un cierto valor al propio coleccionista. El arte no necesita causar un impacto inmediato para tener valor. Puede ser turbador y resistir repetidas exposiciones. Este descubrimiento es especialmente evidente en la obra de Paula Rego, una artista psíquicamente tensa, sin llegar a ser melodramática. Creo que es la mejor pintora actual de la experiencia femenina. Sus obras contienen narrativas que no siempre se muestran a la primera. El trabajo es sutil, complejo, discreto y subversivo. Las cosas no son siempre explícitas, pero no son siempre lo que parecen. Paula Rego cuenta historias, cuentos de hadas, fábulas, juegos, parábolas y el folclore con el que se crió. Pero es una narrativa psíquica, entrelazada con historias de confesionario, de diván de psicoanalista y sus propias pesadillas.
Todas las pinturas, desde que empiezan a ser pinturas, tratan sobre historias. Todas las historias dan una explicación del mundo, dan una cara, dan un sentido al mundo, en cierto modo. Y la violencia que hay en el mundo también queda plasmada en los cuentos del folclore popular. Condensa el mundo y le da forma. Lo hace mucho más aceptable de ver. Las pinturas de Rego le traen recuerdos de su infancia, un mundo de secretos oscuros, compromisos y traiciones. Una sucia mitología en la que lo público y lo privado se entrecruzan en la vida familiar. A Paula no le interesa lo que en Norteamérica llaman valores familiares, pero le fascina la verdad de las familias como una fuente de conflictos. Si hay dos o más personas en un rego, podemos estar seguros de que algo malo le va a pasar al menos a una de ellas. A menudo habla de recuerdos de su infancia que le parecen repulsivos, pero se enfrenta a ellos. Sí. ¿La pintura le ha servido para hacerlo? Siempre ha sido un medio de hacer cosas que no podría hacer de otra manera. Con los cuadros puedes hacer cosas que no haces nunca en la vida. Su infancia en Portugal estuvo marcada por crecer bajo una dictadura militar. Una obra como El jardín del interrogador muestra a un fascista con guantes de jardinería, quizá un torturador o un violador. Un hombre seguro de su irrefutable posición en una sociedad equivocada que degrada a las mujeres y proscribe el libre discurso. Su cuadro La hija del policía traslada la crudeza de un mundo en el que la infancia está en peligro. La hija del policía. Sí. Este cuadro de una niña que saca brillo a las botas de su padre, uno de los principales símbolos de la autoridad represiva del siglo XX, tiene claras resonancias políticas para usted. La devoción por su padre no es necesariamente política, aunque ella es una chica obediente y le gusta hacer lo que le pide su progenitor. Si eso es político, entonces sí, podríamos decir que es político, pero tiene que ver con la obediencia y con su buena educación. Pero La hija del policía también evoca una fuerte imagen del incesto. Probablemente. ¿Solo probablemente? En aquel momento no lo hice intencionadamente. No pensé que podría ser un incesto, pero puede que lo sea así. Mi hija estaba posando para mí. Estaba limpiando el polvo y le pedí que apretara el puño contra la bota. Y así lo hizo. Le dije que apretara el puño contra la bota y funcionó. Como una buena hija. Como una buena hija, sí. Y creo que funcionó. Hay cuadros ambiciosos, profundamente ligados con las interrelaciones de las personas, con su imaginación y con su pasado. ¿Ha habido algún momento en el que no haya considerado su arte como algún tipo de discurso social? Nunca he considerado mi arte un discurso social. Sí, pero no es una pintora que pinta vidas tranquilas. No, pero no le entiendo. Siempre pinta situaciones de poder. Sí, así es. El poder que intimida. Y las injusticias continúan ocurriendo. Por ejemplo, hubo una serie de cuadros sobre el aborto que eran claramente políticos, con un mensaje directo.
Y los pinté porque quería hacer algo sobre ello. En Portugal, el aborto sigue siendo un delito, y estas imágenes muestran las consecuencias de los abortos clandestinos. Las imágenes no son sensacionalistas por gusto, son reales y tienen un gran impacto. El arte de Rego deja claro que para ser contemporánea, la pintura no tiene por qué agradar necesariamente a los medios y que puede tener algo que decir, aunque no sea algo agradable en sí mismo. En Alemania está surgiendo un arte que trata la tensión entre la conciencia privada y la responsabilidad pública. Decidí ir a Berlín porque es la ciudad que más encarna la atribulada naturaleza del siglo XX. El equilibrio entre la decadencia y el colapso social. 2 guerras mundiales, el Holocausto, la aceptación forzada y el rechazo final del comunismo, la caída del muro de Berlín. Una ciudad sumergida en el drama y el caos de la historia. ¿Pero debe el artista contar esa historia? ¿Qué se debe recordar y qué hay que dejar de lado? ¿Debe olvidarlo como si nada hubiera pasado? ¿O debe enfrentarse a las preguntas de su memoria, identidad y nacionalidad y poner a prueba su imaginación moral y la de otros? El artista Ansel Kiefer ha tenido el valor y quizá la inconsciencia de coger el toro por los cuernos. En 1969 presentó el primero de sus libros, algunos de los cuales lo muestran haciendo el saludo nazi. Quería comprender la atractiva y a la vez corrosiva naturaleza del poder. Kiefer investiga en profundidad los caminos de la historia e identidad alemanas. Su ambición pasa por el mito, la historia y la ficción, de la leyenda de Parsifal a la arquitectura de Albert Speer. Este cuadro es Monumento al artista desconocido, pero el artista desconocido es Hitler. La obra de Kiefer cubre un vasto terreno de referencias culturales y técnicas pictóricas, y en el proceso intenta cargar el contenido de trágica historia y esperanza redentora que el arte reciente ha tendido a trivializar o ignorar. Su uso de los materiales da fuerza y resonancia a su obra, ya sean nombres y números en trozos de papel, aviones de juguete o ropa infantil. Todos se unen en una serie de cuadros que conmemoran el acontecimiento más infame de la historia alemana, el Holocausto. Hace 20 años, Ansel Kiefer fue atacado por ser considerado un neonazi. Por otro lado, el Estado de Israel le ha condecorado por su descripción del Holocausto. El grupo de imágenes más conmovedoras de su obra está basado en un poema de Paul Celan que escribió en un campo de concentración y se llama Fuga de la muerte. La muerte es un maestro alemán. Su ojo es azul. Él te alcanza con bala de plomo. Su blanco eres tú. Vive un hombre en la casa. Tu pelo de oro, Margareta. Azuza sus mastines. A nosotros nos regala una fosa en el aire.
Juega con las serpientes y sueña. La muerte es un maestro alemán. Tu pelo de oro, Margareta. Tu pelo de ceniza, Sulamit. Margareta, la personificación rubia de la mujer ideal alemana, y Sulamit, el judío incinerado que fue siempre el bienamado de la canción de Salomón, interactúan en la obra de Kiefer de manera inquietante e indirecta. No hay figuras. La presencia de Margareta como un tema musical se deja ver en los largos trazos de paja dorada, mientras que el símbolo de Sulamit es una sustancia achicharrada y una sombra negra. ¿Qué recuerdo? ¿Qué debo recordar? Estas preguntas recorren la obra de Kiefer desde el principio. Su arte se enfrenta a la ironía estéril y al sentido de la búsqueda trivial que infesta nuestra cultura. Promueve la imaginación moral. Hoy es difícil recordar la historia, al mismo tiempo que intentamos adaptarnos al aluvión de información que nos asalta. Ahora estamos expuestos a más imágenes en un día que cualquier habitante del siglo XIV en toda su vida. Estamos rodeados de imágenes por todas partes. El ruido blanco de la vida diaria, señales de información y deseo que se entremezclan desdibujándose, salpicada solo por los brillantes destellos y repentinos gritos de imágenes que cruzan el caos. La mayor parte es basura. La mayoría necesita práctica. Aunque tengamos miedo a estar perdiéndonos algo, lo más probable es que no. Tenemos que descartar, que apartar cosas, limpiar las ventanas de nuestra percepción y trabajar lo que merece la pena mirar realmente, lo que merece la pena recordar. ¿Cuáles son las imágenes que importan? Las que retendremos. David Hockney es un artista que conoce el mundo contemporáneo y que sabe cómo filtrarlo. Un artista radical que se aleja del caos para perseguir lo bello. De moda en los 70 y 80, Hockney fue solo en algún sentido la respuesta inglesa a Andy Warhol. Con algo de sexo y piscinas, David dejó claro desde el principio que habría sido un ilustrador contemporáneo con genio. Pero fue mucho más que eso. Con sus líneas ásperas que definían la forma mientras transmitían subliminalmente profundidad y peso, con su indefectible instinto de la ubicación, supo dónde colocar unas palmeras frente a una fachada metálica y evocar una tarde de verano con la simplicidad de una piscina azul, un edificio rosa, un cielo azul y un salpicón de agua. A Bigger Splash es la quinta esencia de la pintura de Los Ángeles. La salpicadura misma, con sus bordes sombreados y trazos en blanco, es una obra maestra de estilización. Muestra cómo incluso la belleza puede ser radical. Después, Hockney se pasó a la fotografía. Desconfiando de la imagen fija del objetivo de la cámara, fragmentó cada escena o motivo, tomando cientos de imágenes y construyendo un cuadro semicubista con estas vistas cambiantes. Fue un intento de devolver a la fotografía la certera mirada del ojo del pintor. Al final no sé si esta fue la mejor parte de su obra. En cualquier caso, ha dado un giro de 180 grados y se ha pasado al otro lado, regresando al dibujo y la pintura y creando algunas de las imágenes más sencillas y comedidas de su carrera.
Se puede comprobar lo lejos que ha llegado, viendo la imagen de su madre en un cuadro, una fotografía y una acuarela. Hoy trabaja con acuarelas, pintando con unos toques de pincel sin dibujar previamente. Elegancia, simplicidad, contención. En una lluvia de verano, en el jardín de su estudio, o en el libro de bocetos de su último trabajo en el sur de España. Veamos algunos de estos paisajes en los que has trabajado. Este es uno de los libros de bocetos que has empezado, ¿no? Fui a Andalucía. Estuviste en Córdoba. Córdoba. Sí, la mezquita. Así es. Parece un huerto, ¿verdad? Sí, un palmeral, un fabuloso palmeral. Es increíblemente bella. Un patio de Sevilla. Se empiezan a ver los patrones. Esto es la Alhambra de Granada, el Palacio de Carlos V. ¿Pintas directamente con el pincel? No veo que haya lápiz por debajo. No, en efecto, solo el pincel. Uso un pincel grande. Al principio trazo estas líneas. Lo que ves es un boceto. Al principio son líneas grises. Simplifican mucho la forma de tratar el espacio. Lo hago deliberadamente, solo manejo un gran pincel y 4 colores. No quería mirar a través de una cámara. Ya miré demasiado tiempo a través de ellas. Sí. Al final, te preocupas más de lo que pasa en la cámara que de lo que ocurre en la realidad. Te obliga a que sea un cierto tipo de cuadro. Eso es Córdoba, pero no se puede fotografiar de esa manera. Tienes razón. Yo también intenté hacer fotos así y al final no sale lo que quieres. Cuando estás allí, te das cuenta de que lo que fotografías no muestra realmente la forma en que lo ves. El ojo ve diferentes superficies. No captas la emoción de ese magnífico techo. Y es una lástima porque es como pasear bajo un fantástico palmeral. Este tipo de pintura es un éxito de memoria y concentración, de mantener el ojo despierto, de retener la curiosidad. Hockney ha vuelto a Yorkshire para recordar paisajes de su infancia. Trabajé allí, en el campo, hace 50 años. ¿Ah, sí? Cosechando, cuando estaba en el colegio. Dios mío, eres el niño de la esquina de Constable. Sí, yo recogía maíz. Vivía en Yorkshire. Iba desde Bridlington a Wetherby. Me fascinaba. No había setos. Era grande, como el oeste de Estados Unidos. Se ve un camino muy largo. Tengo que usar recuerdos de los últimos 10 minutos, pero también de hace 50 años. Claro. Después pintas. Tomas los pinceles y lo plasmas. Ahora lo hago con mucha más confianza. Puedes hacerlo. Naciste allí, te criaste allí. Sí, pero eso lo haces con los cuadros. No se puede fotografiar. No es lo mismo. Hay que pintarlo. Y es fascinante. Bueno, David, sigue. Tienes que terminar tu trabajo. Tengo un gran proyecto y estoy deseando empezarlo. Siempre tienes grandes proyectos en mente. Ese es tu mundo. Así es. En los 45 años que llevo escribiendo sobre arte, ha habido una trágica depreciación de las técnicas tradicionales de pintura y dibujo,
lo esencial de la profesión. En parte ha sido provocado por la asunción de que la fotografía, el cine y la televisión cuentan la verdad sobre lo visual. Y no es cierto. La cámara, con suerte, puede contar una verdad diferente a la pintura, pero no necesariamente más cierta. La pintura y el dibujo nos llevan a una relación más profunda con el objeto. Nos hemos hartado de comida y arte rápidos. Necesitamos un arte más tranquilo, un arte que guarde el tiempo como un vaso guarda el agua. Un arte que crezca de los modos de percepción, cuya técnica nos haga pensar y sentir. Un arte que no sea sensacionalista, que no exprese su mensaje en 10 segundos, que no sea falsamente icónico, que profundice en nuestras naturalezas. En una palabra, un arte opuesto a los medios de comunicación de masas. El mundo de Lucian Freud está hecho de pintura. Una pintura compacta y gruesa que reivindica las ventajas de mirar más allá. No creo que haya un artista vivo, y no lo ha habido desde Picasso, que hiciera del estudio del cuerpo humano un tema tan inquietante. El modo en que Freud percibe una forma y la construye a partir de pigmento oleaginoso en un trozo de tela, el modo en que construye equivalentes a la realidad, es inspirador. La exposición en la colección Wallace representa un orden de experiencia muy diferente de la visión relativamente ingrávida de una imagen fotográfica o una pantalla de serigrafía. Cada centímetro de superficie ha de ser conquistado y trabajado. Debe buscar la curiosidad y, sobre todo, no dar nada por hecho y exigir un compromiso activo con el espectador. Poco o nada de esto ocurría con Warhol o Gilbert y George u otros de los carroñeros de imágenes que infestaron el panorama cultural de un ya decadente y destrozado posmodernismo. Freud pinta tan despacio que cuando veo esa planta medio seca, me pregunto si no era verde cuando comenzó el cuadro. Pero lo que más me asombra de su obra es la forma con la que trata la escala. El modo en que trata la posición. Parece que el modelo está inclinado hacia atrás y se aleja del espectador. Pero su presencia física es tan potente que también parece inclinarse hacia el espectador. Hay un doble efecto que es en apariencia natural y al mismo tiempo inquietante. Y hay un inquietante contraste entre las tensas formas que conforman el cuerpo del hombre y el personaje sinuosamente relajado del perro, un animal que se adentra poco a poco en la inconsciencia. Cerca de la casa londinense de Lucian Freud hay una escuela de equitación y en ella uno de los caballos llamó especialmente su atención. A Freud siempre le han fascinado los caballos y además en otra época solía apostar en el hipódromo. En cierta ocasión me dijo que parecía que aquel caballo se sintiera orgulloso de su grupa. Lucian decidió dedicarse a pintar la mitad trasera de los caballos y abandonó las cabezas. Lo hizo y el resultado fue extraordinario por la asombrosa combinación de texturas, la sinuosidad de los músculos bajo la piel y el pelaje. Para cualquier otro, solo sería la grupa de un equino más. Cada ciertos años aparece algún visionario que habla sobre la muerte de la pintura. Pero lo que te llevas de una exposición como esta es una triunfante reivindicación de su vigor y su derecho a exigir.
Pintura es lo que no son los medios de comunicación visuales. Un modo de compromiso específico, no una seducción general. Esa es su importancia para nosotros. Por todas partes y en todo momento, hay un mundo que reformar a través del ojo subjetivo y la persistente lentitud del pintor. Existe la belleza en la pintura pura bien hecha, y no tiene por qué ser figurativa, también puede ser abstracta. Reconocemos un Mondrian como la imagen de lo moderno, un Rothko como la obra de un hombre que creía en las posibilidades espirituales de los campos difuminados de color, la obra de Ellsworth Kelly como la de alguien que crea un arte sobrio, autoritario y de formas refinadas. Hay imágenes de sutileza y belleza. Una belleza que sigue siendo accesible a lo abstracto. Y Sean Scully es uno de los artistas más interesantes de la abstracción actual. Su obra es contemplativa. Quiere hacer un arte que todo el mundo pueda entender. Y lo hace cimentando su pintura abstracta en una experiencia urbana compartida. Scully pinta Nueva York, pero el Manhattan que evoca no es un patrón de cuadrículas perfectas, sino una dura mirada al centro del barrio donde Scully tiene su estudio, con vallas de contrachapado retorcido y planchas de metal tachonando la calle. Nadie podría tomarlo por supergráficos. Su estilo es sobre todo reflexivo. Aspira a una calma dórica. Hay dos polaridades que comenzaron a principios del siglo XX. Una es hacer arte como el resto, y otra es hacer arte diferente y convertir esas obras en una especie de santuario. Esa es la postura que yo he tomado. Intento hacer algo espiritualmente potente. Son puntos de vista opuestos. Si haces un arte interactivo, haces anuncios, grandes fotografías o vallas publicitarias. Son impactantes. Pero el precio a pagar es muy alto. Existe el peligro de que el arte pierda su alma. Si lo hacemos diferente, tendremos un lugar a donde ir. La obra de Scully es meditativa y extrañamente polémica. Quiere dar a la imagen la claridad de un cuerpo, haciéndose valer frente a la mirada del espectador. Las superficies parecen almacenarse como piedras. Son opacas, no se puede ver a través de ellas. Además, las incrustaciones encerradas en las formas de la obra de Scully evitan que el ojo se despegue de la obra. Si te apartas de una caja, terminas en otra. No hay un horizonte libre. La densidad, la falta de espacio entre las cosas, se añade a la gravedad del cuadro. Puede parecer arquitectura, pero es pintura en todas sus dimensiones. Un cuadro actúa de una forma lenta y subliminal en la cultura. Está como aletargado en la pared. Se puede pasar por delante de él e ignorarlo, pero cada vez que se vuelve a él, brilla, te atrapa. Pero lo hace lenta y, como tú dices, subliminalmente. Sí, como la hiedra que escala un edificio. Si te quedas mirando, no puedes ver lo que está sucediendo. Hay que esperar 6 meses para ver la diferencia. No es arte instantáneo. Son años de concentración, de observación, años de estar o pasar de moda y seguir pintando a pesar de enfrentarse a los venenos del éxito o del fracaso.
La pintura abstracta a menudo tiene que ver con el tiempo, con representar un lugar donde el tiempo ya no sirve, más cerca quizás de la música. Representa una búsqueda de la armonía y la elegancia. Un lugar intemporal, y para usar una palabra pasada de moda hace tiempo, de la belleza. Hace 100 o 75 años, la gente hablaba de la revolución como si fuera el modelo del arte. Se suponía que el arte era revolucionario. Si se hacía bien, el arte produciría cualquier tipo de cambio social. No estoy seguro de si se ha conseguido, y de serlo fue casi invisible. Hoy nos hemos quedado con una tarea más humilde, pero igualmente difícil, y es que sea bella y que manifieste la belleza. La gente necesita la belleza. Se pide belleza en las imágenes visuales que nos rodean. Por eso buscamos zonas de silencio y contemplación, de pensamiento libre y sensaciones sin control. Los museos han suplantado a las iglesias como lugares de congreso social y orgullo cívico. Hay catedrales nuevas, y a pesar de la dudosa calidad de alguna de las obras que hay en su interior o su exterior, el público quiere experimentar directamente el arte en las paredes de un museo. Un mundo lejos de los medios. Una obra única y obstinada en su individualidad, ya sea la de un Amsel Kiefer, una Paula Rego, un Lucian Freud o un David Hockney. Buscamos el valor, el significado, un lugar fuera de nosotros mismos que nos diga que hay más vida que nuestras preocupaciones y necesidades cotidianas. Esto se puede ver en el Weather Project de Olafur Eliasson en el vestíbulo de la Tate Modern. Cientos de lámparas de monofilamento suprimieron todos los colores excepto el amarillo, arrojando una luz dorada al oscuro espacio, espesado con máquinas de niebla bajo un techo lleno de espejos. La gente se tumba en el suelo, mirándose a sí misma reflejada en ese techo, iluminada por la débil luz amarilla de su nuevo dios sol. El éxito del Weather Project, con sus 2 millones de visitantes, demuestra que el ansia de novedades en el mundo del arte es más fuerte que nunca. La idea de que la experiencia estética proporciona una comprensión trascendente resume el concepto del arte. Cumple una necesidad humana. Y a pesar de la decadencia, la confusión y el desorden, el deseo de experimentarlo, de vivir con ello y de aprender de ello, sigue siendo inmortal.